Vamos a recordar un poco los esquemas de bombeo. Eh, uno de los ejercicios está relacionado con estos esquemas de bombeo que vimos en la última clase. Los esquemas de bombeo, dijimos, son simplificaciones de un sistema real que nos permiten tener una aproximación bastante certera para poder determinar la condición de altura neta y obviamente después calcular la potencia de una bomba. En el caso, en el caso particular del ejercicio, vamos a ver cómo son estos dos ejercicios que hemos planteado. Acá tenemos el ejercicio número 1, que consiste en lo siguiente. Es un sistema de bombeo, como estamos observando acá en el lado izquierdo. En ese esquema de bombeo tendríamos dos tanques, un tanque en la parte inferior del eje de la bomba, que es un tanque presurizado, y el otro tanque que está por encima del eje de la bomba en el tramo de elevación o impulsión, que sería el que también está presurizado. En este esquema de bombeo tendríamos una altura de succión de 10 metros y las pérdidas por succión equivalentes al 8% de esta altura de succión. Y después del eje de la bomba tendríamos la altura de elevación o impulsión de 26 metros y las pérdidas equivalentes totales de este tramo de 3 metros de altura. En este caso ya es un valor absoluto, en cambio en el tramo de succión es un valor relativo respecto de esta altura de succión. El esquema como tal corresponde a un esquema que vimos en modelo tipo B, llamémosle tipo D, perdón, que nos permitirá tener una idea de cómo vamos a resolver este caso. Bien, el ejercicio dice lo siguiente: calcular la potencia de una bomba centrífuga y seleccionarla para los siguientes datos. Inciso A, fluido, agua con hipoclorito sódico con densidad relativa de 1.21. Cuando hablamos de densidad relativa, nos referimos a la densidad respecto del agua. Inciso B, las alturas se muestran en la figura tal como hemos descrito hace un momento. El inciso C, el caudal a bombear de 23 litros por segundo. Inciso D, rendimiento esperado de la bomba del 70%. El inciso E, presión del tanque 1, es decir, de este tanque presurizado inferior, de 0,5 bar. Y finalmente el inciso F, la presión del tanque elevado, en un número 2, que sería de 3 bar. Para fines de poder resolver este ejercicio, vamos a utilizar dos catálogos de bombas, uno de Pedrolo y otro de Jacuzzi. Estos catálogos de las bombas son gráficas relacionadas con más o menos el tipo, digamos, de sistema que estamos utilizando en el ejercicio. Acá tenemos unas curvas características que después les explicaré a detalle cómo las interpretamos. El caso de la bomba Pedrolo, y en este caso sería de la bomba o de las bombas tipo Jacuzzi. Bien, volvemos entonces al planteamiento del ejercicio. Y para poder entrar a los catálogos, en la utilización correcta de los catálogos, vamos a hacer la conversión de presión y caudal correspondiente en función de los catálogos. Y en este caso vamos a utilizar la conversión de un bar aproximadamente igual a 10 metros de columna de agua, como un equivalente de presión, y la presión de 1 kilonewton por metro cuadrado aproximadamente igual a 0,01 bar. Para el caso ya del tanque número 1, la presión, que sería 0,5 bar, vamos a transformarla a metros de columna de agua y por tanto usando este factor de conversión tendríamos un valor de 5 metros, que sería la presión equivalente del tanque número 1 y esta presión equivalente en metros de columna de agua.
Luego tendríamos la presión del tanque 2, que sería el tanque elevado número 2 que está arriba, que sería la presión de 3 bares y su altura equivalente de presión de 30 metros. Bueno, vamos a resolver entonces el ejercicio y vamos a utilizar el procedimiento que habíamos hablado en las clases anteriores, en la clase teórica, donde el procedimiento nos dice que cualquier altura que ayude a la bomba, como en este caso esta altura equivalente del tanque número 1, va a ayudar a la bomba en subir el fluido, por tanto, en este caso ese valor va a ser negativo, es decir, no necesita la bomba tener que vencer la presión interna del tanque, por tanto, este valor equivalente de la altura del tanque número 1 va a ser negativo. En cambio, los tramos o los parámetros que tiene que vencer la bomba, en este caso, esta altura física, la altura de succión, más las pérdidas en este tramo, tienen que ser vencidas por la bomba, y en ese caso significa que estos valores van a ser positivos para determinar la altura equivalente neta total del sistema. Dijimos que en el caso de las presiones que se oponen o los tramos que se oponen, como por ejemplo esta altura, van a tener un signo positivo para la altura neta. Bien, de esa manera vamos a entonces empezar a resolver el ejercicio. Por tanto, vamos a definir, vamos a definir la altura neta para este caso. Y entonces la altura neta para este sistema será de la siguiente manera. Bien, la altura neta será igual a el primer tramo. Dijimos, empezamos por la parte inferior, entonces menos la presión equivalente del tanque número 1. Y dijimos menos porque esa altura equivalente de presión del tanque 1, la bomba no se va a encargar de vencer esa presión, más bien al contrario, esa altura del tanque 1 va a ayudar a que el fluido se vaya a mover en caso de que haya una válvula que se abra. Sin embargo, el siguiente término sí es positivo y que sería la altura equivalente de succión en el caso del tramo físico. Luego tendríamos la altura de pérdidas en el tramo de succión. Tendríamos también la altura de elevación. Ese es el tramo físico de la altura de elevación o impulsión después del eje de la bomba, más la altura de pérdidas por elevación, y finalmente más la altura del tanque 2, es decir, la altura equivalente del tanque, de la presión en el tanque de arriba, en el tanque por encima del eje de la bomba. De esa manera tendríamos entonces planteada la ecuación que nos permitiría resolver esta altura neta para encontrar esa altura equivalente del sistema. Bien, ahora vamos a reemplazar. Reemplazando los valores. Bien, para ese fin, regresaremos un poco al esquema. Vemos, por ejemplo, acá tendríamos la altura del tanque 1, que hemos dicho es negativa, va a ser igual a 5 metros. La altura de succión, 10 metros, positiva. La altura de pérdidas por succión es el 8% de 10 metros. Luego tendríamos la altura de elevación, que sería 26 metros. Luego las pérdidas equivalentes por las pérdidas de elevación, que sería del orden de 3 metros.
Entonces, reemplazamos esos valores acá. La altura neta será igual a menos 5. El segundo término será la altura de succión, 10 metros. La altura de pérdidas equivalentes por succión, 0,8 metros. La altura de elevación, 26 metros. La altura de pérdidas por elevación, 3 metros. Y finalmente, la altura equivalente de presión del tanque número 2, de 30 metros. Lo cual nos da 64,8 metros. De esa manera tendríamos entonces que la altura neta será igual a 64,8 metros. Bien, esta altura es la altura equivalente del sistema para el bombeo. Con eso, nosotros ya podríamos determinar entonces la potencia de la bomba. Entonces, con la altura neta y los otros datos, se puede calcular la potencia de la bomba. Bien, la potencia de la bomba entonces la vamos a calcular en base a la altura neta, ¿no? Porque tenemos dos ecuaciones que hemos visto que prácticamente llegan al mismo resultado. Una de las ecuaciones basada en altura neta y la otra basada en presión. Bien, por tanto, usaremos la ecuación de potencia en base a altura neta. Bien, tendríamos entonces que la potencia de la bomba es igual al peso específico del fluido que vamos a bombear por la altura neta por el caudal y sobre el rendimiento esperado de la bomba. Bien, el caso del peso específico del fluido, tenemos acá en este caso en base a la densidad relativa. Y hemos dicho que la densidad relativa multiplicado por el peso específico del agua nos da igual al peso específico del fluido. Por tanto, la densidad relativa que tenemos como dato multiplicado por el peso específico del agua, que usamos como referencia, por la altura neta, por el caudal, sobre el rendimiento de la bomba. Entonces, eso hacemos porque no tenemos el peso específico del fluido, pero sí tenemos la densidad relativa, y de esa manera entonces tendríamos que la densidad relativa por el peso específico del agua es igual al peso específico del fluido. Lo mismo que también el peso específico relativo por el peso específico del agua nos da el peso específico del fluido. Eso demostramos en la teoría que es equivalente. Bien, ahora reemplazaremos los valores. La potencia de bombeo será igual a 1,21 por 9,81 kilonewtons por metro cúbico por 64,8 metros de altura, que es lo que hemos calculado como altura neta del sistema, y el caudal en metros cúbicos por segundo, que será igual a 0,023. Y todo esto sobre el rendimiento esperado de la bomba del orden del 70%, lo cual
en valores absolutos nos da 0,7. Y este resultado será 25,3 kilowatts. Ahora, convendrá normalizar la potencia de la bomba a un valor comercial. Sin embargo, como resultado inicial dejamos esto y de todas maneras habrá que normalizar a una potencia disponible superior. Y tiene que ser superior o igual. Sería mucha coincidencia de tener una bomba con una potencia de 25,3 kilowatts. Normalmente vienen de 25 kilowatts, 26 o de kilowatt en kilowatt o de 10 en 10 en función de las potencias. Para este caso es una potencia bastante, bueno, no grande, pero para un sistema, digamos, de un edificio es más o menos lo que se requeriría. Bueno, determinando la potencia de la bomba, ya podríamos buscar en catálogos qué bomba podría ser. Sin embargo, también podríamos utilizar el catálogo o los catálogos que les he mencionado anteriormente, y esos catálogos nos dan o requieren dos valores fundamentales para poder definir qué tipo de bombas se requieren en este caso. Esos datos son caudal y altura. De todas maneras, vamos a aprovechar acá para convertir los catálogos, los valores para entrar a los catálogos. Vamos a ver, por ejemplo, acá el catálogo de bombas Pedrolo, como estamos observando acá en la parte inferior, es obtenido esto de un catálogo de bombas Pedrolo. Tenemos tres curvas características para esta bomba o esta serie de bombas de este fabricante. Estas curvas características, que normalmente vienen en las especificaciones técnicas o en los catálogos de los fabricantes, son generalmente estas. La primera, la de arriba, sería la curva característica que relaciona la altura neta, que está en el eje de las ordenadas, con el caudal que estaría en el eje de las abscisas. Estas curvas corresponderán a la familia de las bombas de este estilo. En este caso, la familia de bombas corresponderá, según este catálogo de Pedrolo, a la familia FG2 50-200. Y de esta familia de bombas tenemos las cuatro, en este caso, cuatro clases o tipos de bombas que difieren fundamentalmente por el diámetro del rodete. Podemos observar que la curva superior, acá en el lado derecho, tenemos el diámetro del rodete en milímetros, que corresponde a un diámetro de 224 milímetros. Más abajo está el diámetro de 215, que sería la segunda curva, la de 200 milímetros de diámetro, finalmente la curva que corresponde a una bomba con 185 milímetros de diámetro, que corresponde a la familia de este tipo de bombas. La misma empresa puede tener obviamente diferentes familias de bombas y que obviamente servirán posiblemente para otro tipo de combinaciones o prestaciones. En estas curvas que nosotros podemos observar, se nota una relación de que el caudal y la altura, a medida que el caudal va aumentando, la altura va decreciendo. Y esta configuración que ustedes ven acá es una configuración típica de todas las bombas. La mayoría de las bombas centrífugas tienen esta forma de variación de la curva de caudal con relación a la altura. Además, podemos observar acá unas curvas que aparecen en esta forma, con línea punteada, que se refieren a las curvas de isoeficiencia o de igual rendimiento, o también llamados planos de rendimiento de las bombas. Quiere decir que en función de un punto de combinación de caudal-altura, tendremos también un rendimiento de la bomba. Por ejemplo, si el punto de operación va a ser este acá, el rendimiento de la bomba en este caso es del 70%. Si yo tengo
una combinación de caudal-altura en este punto está correspondiendo a un rendimiento del 68%. Y observamos así 67, 65, 62%. En ese caso, también nosotros podríamos tratar de elegir el punto de óptimo rendimiento y tratar de buscar que funcionen por esta zona. Esos son detalles posteriores que uno puede, desde luego, determinar posteriormente la selección. Bien, ese sería el cuadro de las gráficas de la parte superior. Luego, el cuadro siguiente, que viene acá en la parte inferior con 4 curvas, que corresponden también a las curvas de las bombas con esos diámetros que mencioné anteriormente, corresponde a la potencia, es decir, la potencia de la bomba en función del caudal. Y eso quiere decir que si yo tengo un caudal determinado, que obviamente va en sentido creciente, ese caudal va a requerir, si es mayor caudal, va a requerir mayor potencia demandada hacia la bomba y por tanto también al sistema de accionamiento de la bomba. Y finalmente, en la parte inferior aparece una curva de NPCH, que sería la curva de el valor o de la curva de las variaciones que nos da el fabricante como una referencia de lo que se llama el valor de la altura neta de presión de aspiración requerida por la bomba. Esto sirve para el caso del análisis de cavitación en la bomba. Esto después voy a explicarles también y cuando lleguemos a ese tema. Siempre nos da como pauta es que a medida de que va aumentando el caudal, la altura neta de presión de aspiración de la bomba, en este caso de la familia de estas bombas, empieza a crecer. Y eso hay que cuidar porque en ningún caso tenemos que sobrepasar estos valores estipulados en los catálogos de fabricantes. Esto vamos a ver totalmente a detalle en las próximas clases. Sin embargo, para fines de la clase de hoy, vamos a necesitar esta familia de curvas características que serían altura neta versus caudal. Bien, para este caso, el caudal viene en metros cúbicos por hora y en el ejercicio nuestro está en metros cúbicos por segundo y lo único que vamos a hacer es transformar las unidades de metros cúbicos segundo a metros cúbicos por hora. En cambio, la altura neta sí está en metros y por tanto corresponde a lo que hemos calculado y también lo que está en el catálogo. Veamos el otro catálogo de las bombas, en este caso Jacuzzi. Tenemos dos gráficas, dos cuadros, digamos, acá. Del lado izquierdo corresponde a un modelo de bombas, ambas son de la fábrica Jacuzzi, pero corresponden a condiciones más o menos similares. Pero el modelo, por ejemplo, estas curvas corresponden a los modelos C, G, C4. En cambio, estas curvas corresponden a los modelos C, GB4. La diferencia está, a pesar de que es una letra, tiene algunas prestaciones diferentes una con la otra. Sin embargo, nos parecen muy similares porque las alturas y todos los valores parecerían ser similares. Vamos a ver justamente que hay diferencias entre una y otra gráfica en función de las familias de las bombas. El caudal para entrar a estas gráficas y curvas está en este caso en litros por minuto para ambos tipos de bombas y la altura neta que estaría en las ordenadas está en metros de columna de agua, lo mismo que vimos para el caso de las bombas de tipo Pedrolo y lo que hemos calculado en el ejercicio hasta el momento. Y también tenemos acá las curvas, en este caso, que corresponden a la potencia versus caudal y al NPCH o altura neta de presión de aspiración, que también corresponderían a las bombas del tipo Jacuzzi. Y en este caso, de manera similar. Volvamos ahora para poder ingresar acá a los cuadros a determinar los caudales. Por tanto, vamos a poner lo siguiente. Convertimos el caudal de 23 litros por segundo, que sería
o también 0,023 metros cúbicos por segundo a litros por minuto, y también vamos a convertir a metros cúbicos por hora y metros cúbicos por hora. Bien, de esa manera tendríamos lo siguiente. El caudal de 0,023 metros cúbicos por segundo, convirtiendo a metros cúbicos por hora, nos da 83 metros cúbicos por hora. Y lo mismo de este caudal, pero en litros por minuto, nos daría de 1380 litros por minuto. Esto nos va a servir para el catálogo de Pedrolo y este para el catálogo de Jacuzzi. Bueno, entonces vayamos primero a ver el catálogo de Pedrolo, como vimos hace un momento, el primer catálogo que aparece. Entonces, de Pedrolo tenemos un caudal de 83 metros cúbicos por hora y veamos la altura neta. Acá tendríamos la altura neta de 64,8 metros. Por tanto, con estos dos valores de 64,8 metros y de 83 metros cúbicos por hora, entraremos al catálogo de Pedrolo. Bien, para este fin necesitamos ubicar entonces el valor de caudal y altura, y vamos a ver el punto de intersección de esos dos valores de caudal y altura para ver hacia qué curva de estas familias de bombas se aproxima. Bien, veamos, por ejemplo, para el caso de la altura, estamos hablando de 64,8 metros, prácticamente estamos acá en la altura. Estoy primero viendo el tema de la altura y con esto trazamos una horizontal para que después intersectemos con el valor del caudal. El caudal está en metros cúbicos por hora y acá vamos a ver entonces lo que nosotros hemos determinado para este tipo de sistema es de 83 metros cúbicos por hora. Por tanto, 83 metros cúbicos por hora, nos aproximamos más o menos por acá, casi 84, y con esto vamos a subir hasta intersectar a la línea de la altura de 64,8 metros. Y eso nos da un punto acá. Este punto, el punto que estamos observando acá, resulta que está por encima de esta curva de la bomba. Está próximo, pero sin embargo no está sobre, o sea, no está sobre la curva de la bomba o debajo de ella. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Si nosotros realmente vamos a querer garantizar de que los 83 metros cúbicos por hora se puedan bombear, resulta que esta bomba no va a poder lograr llegar a la altura de 64,8 metros de bombeo. ¿Qué significaría eso? Más bien, para ese caudal podría máximo bombear, fíjense, acá voy a poner con otro color, voy a poner con un color verde, la altura a la cual podría lograr bombear. Y esto está por debajo de 65, más o menos, digamos, 62 metros, por ahí seguramente. Por la escala no podemos ver muy bien, pero fíjense que está por debajo. Entonces, esto de acá, prácticamente yo dejaría de lado esta bomba. Si bien algunos podrían optar por esta, pero fíjense que en condiciones de operación, que estamos hablando de un rendimiento y de todas maneras entre 70 y 68%, inclusive menor, el riesgo es que si yo voy cerrando válvulas o empieza a haber obstrucciones, la altura neta va a aumentar, lo cual va a implicar que esta bomba no vaya a poder lograr en absoluto vencer esas presiones del tanque y posiblemente la altura física. Entonces, esta inicialmente yo no la tomaría muy en cuenta. Sin embargo,
la mayor aproximación que tenemos corresponde a esta de acá. Entonces podríamos anotar, por ejemplo, que esta de diámetro 224 podría ser seleccionada si la altura neta fuese menor o el caudal. Si yo tengo entonces un otro punto, por ejemplo, de un caudal, digamos de 72 metros cúbicos por hora, fíjense que acá esta sí entraría perfectamente, pero ese no es el caso. Y en este caso yo optaría por decir, no conviene usar esta bomba. Por lo menos de esta familia, ¿no es cierto? Porque seguramente si yo entro al catálogo voy a poder encontrar otras que sí van a poder satisfacer esa condición. Acá les estoy poniendo justamente este ejemplo para que veamos de que hay condiciones en las que no necesariamente me va a servir esta bomba. Por tanto, ahora voy a recurrir al otro catálogo. Vamos a ver entonces en el otro catálogo cómo nos va con eso. Tenemos para las bombas jacuzzi, dijimos dos familias de bombas, en este caso del lado izquierdo. Vamos a empezar con las del lado izquierdo. Para el caudal, en este caso, de 1380 litros por minuto, ubicamos acá 1500 y sería correspondiente a la línea de acá. Porque esta es de 500, esta es de 1000, 1500, así sucesivamente. Entonces tendríamos 500, 1000, 1500. Tenemos un caudal de 1380 litros por minuto. Quiere decir que estamos cerca a este punto. Acá tendríamos el punto de 1380 litros por minuto. Eso lo vamos a poner acá. 1380 litros por minuto. Correspondería a este punto. Y este punto entonces vamos hacia arriba y después cortaremos, intersectaremos con la altura neta. La altura neta para este sistema es de 64,8 metros, o sea que estamos hablando redondeando 65 metros más o menos, y por tanto tendríamos este valor de entrada por acá. Y esto cortamos entonces con la horizontal y vamos a encontrar este punto de intersección. Este punto de intersección nos permite observar lo siguiente. Hay una curva, esta por ejemplo que estamos viendo acá arriba. Esa curva corresponde a una bomba BC50GC4-C con diámetro de 225 milímetros. La curva que está abajo corresponde a BC40GC4-C con un diámetro de 209 milímetros. Tendríamos el punto entonces entre estas dos curvas. La que yo debería elegir indudablemente es la que esté por encima de este punto, porque la combinación de caudal y altura me puede lograr hacer de que la bomba funcione sin mayor inconveniente. Eso porque voy a poder en algún caso, por ejemplo, tener, si una válvula de una llave de paso voy cerrando, lo que va a suceder es que la altura neta va a aumentar, entonces voy a poder todavía hacer funcionar la bomba sin inconveniente alguno. En cambio, esta otra, la que está por debajo del punto, no me conviene, como vimos en el caso anterior de la bomba, de las bombas Pedrolo, no me convendría utilizar esa bomba porque no lograría llegar a impulsar el líquido, ese caudal, a la altura que estamos buscando. Entonces me quedaría con la curva que corresponde a la bomba BC50GC4-C. De esa manera, entonces, podría decir que esa es la más adecuada para este caso. Entonces, usaría la BC40. Entonces, acá digo la BC40.
40 GC4-C. Esta está muy bien, ok. Esa sería la bomba que yo podría seleccionar y obviamente no tendría inconvenientes para que funcione. Además, con esto podría observar algunas cosas. Con esta misma condición vendré a ver la curva, por ejemplo, de 225 milímetros corresponde a la bomba que he seleccionado y acá podría tener que para ese valor, acá tengo, para ese valor de caudal corresponderá una potencia de más o menos 30 HPs, lo cual corresponde a lo que hemos calculado hace un momento, ¿no? 25,3 kilowatts, lo cual más o menos hace de que sea como los 30 HPs que nosotros requerimos para bombear en ese sistema. Eso implicará que seleccionando esta bomba, tendremos una potencia de la bomba de 30 HPs más o menos, y que permitirá lograr entonces que el caudal y la altura puedan satisfacer para el esquema del ejemplo que estamos utilizando. Veamos acá al lado, para la misma marca, pero otro tipo de bombas. Veamos para el caso de 65 metros, más o menos estamos por acá. Esto lo voy a hacer con otro color, lo haremos con color amarillo. Más o menos 65 metros de columna de agua de entrada. Vamos por acá, la horizontal, y 1380 litros por minuto. Acá es 1400, más o menos estamos por acá. Subiremos hasta intersectar el valor de la altura neta. Y en este caso observamos que el punto está por encima. Entonces está por encima. Y eso significará que no se debe seleccionar ninguna de estas, ¿no? Y fíjense que estamos hablando de la misma marca, de familias muy parecidas de bombas, y en este caso esta no nos sirve. Entonces esta familia de bombas, para este caso del proyecto, no nos sirve. En cambio la del lado izquierdo sí está bien y hemos seleccionado esa bomba. De esa manera tenemos entonces el ejercicio número 1 resuelto. Bien, vamos a ver un ejercicio número 2. Este ejercicio número 2 es cuando utilizamos o tenemos un sistema con base a presión, no con altura física, sino una presión determinada. ¿En qué dice el ejercicio número 2? Dice, calcular la presión y la altura neta equivalente de la bomba que se podrán lograr en este sistema de bombeo. El sistema de bombeo es el que estamos observando acá. El sistema es una bomba entonces sumergible y esta bomba tiene una válvula o llave de paso, si quieren llamar, una válvula reguladora, y tendríamos un manómetro determinado. Y acá tenemos entonces una presión que nosotros queremos determinar qué presión deberíamos tener y qué equivale en altura neta a esa presión. Cuando en este sistema el fluido va a ser aceite hidráulico con una densidad relativa de 0,87, la potencia de la bomba es de 3,5 kilowatts, o sea, ya tenemos una bomba con una potencia determinada. Tendríamos un caudal a bombear de 5 litros por segundo y un rendimiento esperado de la bomba del 80%. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la ecuación de potencia de la bomba, pero en base a presión. Entonces usamos la ecuación de potencia
de bombeo en base a presión manométrica. Ese puede ser el caso, por ejemplo, de una prensa hidráulica, que no necesitamos elevar una altura grande, pero sí necesitamos presurizar un cilindro, ¿no? Un actuador determinado. Bien, en este caso, la potencia de la bomba, hemos visto en la teoría, que va a ser igual a la presión por el caudal sobre el rendimiento de la bomba. Y esto nos tendría que dar en kilowatt, donde la presión estará en kilonewtons por metro cuadrado, el caudal en metros cúbicos por segundo. Y entonces de acá despejaremos la presión P. Por tanto, la presión P será igual a la potencia de la bomba por el rendimiento de la bomba sobre el caudal de bombeo. Reemplazaremos los valores. Acá tenemos la potencia de la bomba, 3,5 kilowatts. El rendimiento esperado de la bomba es de 0,8, o sea, el 80%. Y el caudal es de 0,05 metros cúbicos por segundo. 0,05. Estamos hablando de 5 litros por segundo. Esto entonces nos daría que la presión es igual a 560 kilonewtons por metro cuadrado. Y 1 kilonewton por metro cuadrado es igual a 0,01 bar. Entonces, de esa manera tendríamos la presión sería igual a 5,6 bar. Esta sería la presión manométrica de la bomba. Bien, esa presión manométrica de la bomba entonces es la que nosotros podríamos lograr. ¿Con qué condiciones? Teniendo una potencia de una bomba. A ver, acá fíjense, la potencia de la bomba que nosotros tenemos es de 3,5 kilowatts. Quiere decir que una bomba con 3,5 kilowatts que tenga un rendimiento del 80%, manejando un caudal de 5 litros por segundo, me debería dar una presión de 560 kilonewtons por metro cuadrado en el manómetro, o equivalente a 5,6 bar. Por tanto, el manómetro, si me marca 5,6 bar, estoy seguro de que podrá lograr llevar el fluido hasta el punto final. De esa manera determinamos la presión manométrica de la bomba. Ahora, usando la equivalencia o la relación que tiene la presión con la altura neta, haremos eso. Entonces, la relación de presión manométrica con la altura neta es la siguiente. Dijimos que la presión es igual al peso específico del fluido por la altura neta. Y esta presión
Si es altura bruta será presión hidrostática, si es altura neta será la presión dinámica. Entonces de acá vamos a despejar. Entonces despejamos altura neta. De esa manera, entonces tendríamos que la altura neta va a ser igual a la presión sobre el peso específico del fluido. Y reemplazamos valores, tendríamos la presión 560 kilonewtons por metro cuadrado y el peso específico del fluido 0,87, que ese es el valor de la densidad relativa, multiplicado por 9,81, que sería el peso específico del agua en kilonewtons por metro cúbico, lo cual me da 65,6 metros. Entonces tendríamos que la altura neta equivalente a esa presión de 560 metros, 560 kilonewtons por metro cuadrado o 5,6 bar, equivale a una altura neta de 65,6 metros. Si yo tengo entonces una bomba con esta presión, va a poder lograr con un fluido que tiene esta densidad relativa, va a poder levantar el fluido a una altura de 65,6 metros equivalentes. Eso quiere decir, tomando en cuenta una diferencia de desniveles más las pérdidas correspondientes. De esa manera, entonces, tenemos resuelto el ejercicio número 2. Bien. A ver, ¿alguna consulta respecto a esto? Bien, antes de terminar la clase, recordarles que mañana será el primer parcial, tal como les comenté en la última clase que tuvimos. Me equivoqué con el día, pensé que hoy era ya 2, en realidad es mañana. Y como les digo, el examen va a ser sencillo, es solamente toda la parte que hemos visto de turbinas hasta regulación, ahí termina todos los temas. Va a entrar todo lo que sea teoría, nada más, no hay ningún ejercicio que resolver. Por tanto, van a ser preguntas muy puntuales y que no requieren mucho tiempo. Y de hecho, aquellos que no logren entregar en el tiempo, lamentablemente van a tener 0, porque va a ser un formulario de Google, entonces hay un tiempo limitado que voy a poner obviamente como parte del instructivo el tiempo que vaya a determinar en función de las preguntas que vaya a hacer. Bien, ¿alguna consulta? Inge, buenas tardes, ¿cómo está? Una consulta, Inge.